Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Hola, hola, hola. Sí, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues buenos días, bienvenidos. Mi nombre es Gerardo Varillas. Soy Product Manager de Sophos en Ingeniería DRIC y les agradecemos mucho sus minutos en este día para que llevemos a cabo nuestro webinar. Como bien saben, bueno, pues este webinar está enfocado un poco más a lo que es el sector financiero, ya que, bueno, pues existen algunos retos de ciberseguridad particulares para este sector. ¿Ok? Esos son los temas, bueno, pues que vamos a estar tocando el día de hoy. Nos gustaría a nosotros compartir con ustedes, perdón, primero alguna información, ya que hay algunos de ustedes que no nos conocen todavía, hay algunos que sí. Bueno, pues el día de hoy nos va a estar acompañando Daniela Arroyo, que es la ingeniera especialista de Sophos, y ella nos va a comentar todo este tema durante el webinar. Buenos días, Dani. Hola, ¿qué tal Gerardo? Muchas gracias. Buenos días a todos. Perfecto, muchas gracias. Bien, bueno, pues les queremos comentar primero, ¿quién es Ingeniería DRIC? Ingeniería DRIC y Sophos están realizando una asociación, una relación comercial para que ustedes como usuarios finales realmente pues tengan un resultado de ganar, ganar, ¿ok? ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Bueno, pues nosotros estamos buscando apoyarles con nuestro conocimiento y nuestro servicio de Ingeniería DRIC junto con la marca de Sophos. ¿Quién es Ingeniería DRIC? Para quien no nos conoce, Ingeniería DRIC es una empresa mexicana fundada en 1986 por un matrimonio de ingenieros mexicanos. ¿Qué es lo que hacemos en Ingeniería DRIC? En Ingeniería DRIC nosotros pues realizamos todo lo que son las implementaciones, capacitaciones, todo el seguimiento y principalmente el soporte a nuestros usuarios finales. Este soporte es un servicio de helpdesk, básicamente, de mesa de ayuda, donde tenemos ingenieros especialistas de primer y segundo nivel con las certificaciones necesarias. ¿Ok? Para que ustedes puedan tener pues esta confianza de que si en algún momento tienen alguna duda, alguna pregunta, les aparece algún mensaje de error o X cuestión, bueno, pues siéntanse con toda la confianza de contactarnos. No importa el tamaño de la licencia que ustedes tengan con nosotros. Desde un solo endpoint, por ejemplo, que ustedes protejan con antivirus o cualquier licenciamiento que tengan, no importa el tamaño, nosotros, Idric, les ofrecemos nuestra póliza de soporte sin costo. Solamente pagan su licenciamiento y aparte de tener el soporte normal de la marca, los Sophos, en este caso, pues también adquieren automáticamente la de Idric. ¿Ok? Firmamos SLA y todo con ustedes, porque como ven aquí, bueno, pues también estamos certificados en ITIL, en PMI, estamos certificados en ISO y demás, con lo cual nosotros les garantizamos a ustedes un servicio de calidad. ¿Ok? Perdón. Bien, les queremos compartir también un listado de algunos de nuestros clientes. Como ustedes pueden ver aquí en este slide, estos son algunos de nuestros clientes e inclusive algunos de ellos forman parte de Fortune 500, ¿ok? Como AT&T, por ejemplo. Algunas de esas empresas, bueno, pues tienen más de un proyecto con nosotros, no nada más alguna licencia, ¿ok? Posteriormente, bueno, vamos a ir viendo poco a poco, pues, cómo es que les podemos ayudar nosotros con todo el catálogo. Este webinar específicamente va a ser para el sector financiero, pero sin ningún problema nosotros también les podemos apoyar con una consultoría gratuita. Nosotros, IDRIC, simplemente en la parte en la sección de preguntas, déjenos ahí su nombre, teléfono, sus datos de contacto, vaya, para que nosotros nos podamos comunicar con ustedes. ¿Por qué? Con esta consultoría gratuita, nosotros los que les vamos a ayudar, obviamente gratis, es a analizar el nivel de madurez en ciberseguridad de sus empresas. Hay algunas empresas que dicen, bueno, yo ya tengo inclusive hasta un SOC, ¿no? Estoy certificado en esto y en aquello. Perfecto, sin ningún problema. Son necesidades diferentes que las que tiene tal vez una empresa que dice, ¿sabes qué? Yo apenas me estoy empezando a querer apegar a ciertas normas porque me quiero certificar en ISO y esas cuestiones. Ahí nosotros les podemos apoyar sin ningún inconveniente. Entonces, como les comentaba, es una consultoría sin costo. Nos comunicamos con ustedes y hacemos un assessment para ver cómo están actualmente en cuanto a ciberseguridad, qué nivel de madurez tienen y cómo nosotros a través de Sophos, con estas herramientas, les podemos apoyar a que ustedes cumplan con ciertas normas. ¿Ok? Algo también muy importante que quiero comentarles es que todos los que participen el día de hoy en la parte de preguntas, con cualquier consulta, cualquier pregunta que ustedes quieran poner o algún ejemplo de su escenario actual, bueno, pues les vamos a estar regalando licencias de Sophos Home. Sophos Home es también un antivirus de próxima generación, pero es para el hogar, ¿ok? Para que ustedes puedan ir dándole tal vez un vistazo a cómo funciona nuestro motor de antivirus y bueno, pues no tiene ningún tipo de costo y es un licenciamiento por 12 meses, ¿ok? Entonces, bueno, pues sin más preámbulo voy a ceder la palabra a mi compañera Daniela nuevamente para que nos pueda comenzar a comentar acerca de estos retos de ciberseguridad en el sector financiero. Muchas gracias. Muchas gracias, Gerardo.
Sí, fíjate que lo que comentas es muy cierto, ¿no? Yo creo que hablar de retos de ciberseguridad de manera general se ha vuelto ya el pan de cada día, pero también muchas veces es importante entender cuáles son esos retos, cuáles son esos riesgos, ¿no? Y cómo enfocarlo ya en algunos de los sectores en específico. Y como bien comentas, pues bueno, el día de hoy vamos a estar platicando de cuáles son esos retos precisamente en el sector financiero. Entonces, bueno, vamos a estar platicando de algunos antecedentes, ¿no? O casos que se han visto en los últimos meses precisamente en este sector. ¿Cuál ha sido la evolución de la banca y en general del sector financiero en esta era digital, ¿no? Los riesgos precisamente que conllevan esta evolución. Pero también es importante entender quiénes conforman el sector financiero, ¿no? Porque muchas veces decimos, bueno, finanzas igual simplemente a bancos, y bueno, la realidad es que hay muchas otras empresas que pertenecen a este sector, ¿no? También vamos a estar platicando en general de los ataques, del costo de los mismos, y bueno, definitivamente también hablar de mejores prácticas y de una posible solución, ¿no? A todos estos retos. Como bien comentó Gerardo, y bueno, pueden apoyarnos ahí con cualquier duda que tengan en el área de preguntas y respuestas, y al final, pues bueno, las vamos a ir respondiendo. Entonces, pues bueno, vamos a arrancar. Hablando de antecedentes, yo creo que, y estas imágenes, ¿no? Que nosotros vemos, noticias, de pronto ciertos medios que están publicando qué es lo que está sucediendo en el sector financiero, pero realmente, como que siempre escuchábamos, ¿no? Bancos muy grandes a nivel internacional o muchas veces en Estados Unidos, precisamente porque en esos países sí tienen leyes que obligan a las empresas, ¿no? A publicar o a decir, oye, fui víctima de un ataque, está en riesgo la información de mis clientes o tuve este problema, no fuga de información y demás. La realidad es que en Latinoamérica y específicamente en México hoy en día, pues bueno, no existen estas leyes, pero eso no significa que no exista también un proceso, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? En el momento que una empresa del sector financiero en México sufre un ataque, ¿no? Entran otras instituciones a las cuales sí se les tiene que notificar, o sea, no significa que vaya a volverse algo público, pero sí se le tiene que notificar, por ejemplo, bueno, a Banco de México o a Policía Cibernética o a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, o sea, sí existe un proceso, ¿no? Y el problema de esto es que cada vez es más común este tipo de ataques, ¿no? Y en esta imagen vemos ataques, por ejemplo, en Chile, en Colombia, en Guatemala, ¿no? Y bueno, casos que hemos escuchado ya bastante sonados a lo largo de los últimos 2 años, ¿no? El famoso ataque de SPEI. Pero que más allá de decir, oye, bueno, fue víctima una empresa del sector financiero, esto más bien nos da pie o nos ayuda a entender que, bueno, prácticamente no importa el sector en el que estemos, cualquiera puede ser víctima, no importa tampoco el tamaño de la empresa, y no significa que no esté pasando, ¿no? Que creo que esto es muy importante. ¿Cuántas veces tenemos esa falsa creencia de, bueno, estoy protegido porque no estoy teniendo ningún incidente de seguridad? Pero el hecho de que no lo veamos no significa que no estén, ¿no? Existe algún comportamiento, existen otro tipo de herramientas que nos ayudan a nosotros a entender cada uno de estos posibles incidentes o potenciales incidentes, ¿no? El comportamiento que pudieran estar teniendo los usuarios, si ya hay algún atacante dentro de mi red, ¿no? Entonces, pues bueno, definitivamente por algo es que cada vez vemos más este tipo de notas, les digo, de cualquier sector, pero bueno, el sector financiero definitivamente es uno que va a seguir constantemente bajo ataque. No, ahora también esto es interesante, ¿no? La evolución que ha tenido la banca en la era digital. Y si nosotros nos vamos unos años atrás, ¿no? Y yo creo que alguna de estas imágenes ya todos nos recuerdan, ¿no? Bueno, cuando sí tenías que ir a formarte al banco, tenías que llenar tu famoso papelito, ¿no? La ficha de depósito y uy, que no te equivocaras porque tenías que volverla a llenar. Sí o sí necesitábamos dinero efectivo, empezaron a salir algunas tarjetas de crédito que, bueno, prácticamente no contaban con mecanismos de seguridad como lo vemos ahora, ¿no? Bueno, en su momento la banda magnética, el chip, ¿no? El PIN ahora, ¿no? ¿Y cuántos de nosotros recordamos la máquina para planchar las tarjetas, ¿no? Sin embargo, esto es impresionante cómo ha evolucionado, en donde ya muchas veces ni siquiera tenemos que ir al banco, ni siquiera tenemos que tener contacto con el dinero, ¿no? Sino que ya basta hoy en día con los dispositivos móviles, con ciertas aplicaciones, con el tema de las criptomonedas, ¿no? Y que incluso hoy ya simplemente con ciertos mecanismos de autenticación como la huella, reconocimiento facial, iris, etcétera, ya con eso basta para que nosotros hagamos transacciones de dinero.
¿no? Y bueno, cuántos empresarios hoy en día que, bueno, ponen sus pequeños negocios y ya simplemente contratan una aplicación, les dan su aparatito para que ya puedan hacer cobros a través del celular. Pero esto definitivamente, pues también ha llevado a esta evolución en donde ya no nada más se le conoce como la parte financiera, ¿no? Sino que ya es esta combinación de finanzas con tecnología, que son las famosas fintech, ¿no? Que al final es una empresa que cada vez está tomando, una empresa, perdón, un sector o una industria que cada vez está tomando mayor auge, precisamente porque ya es más fácil, es más ágil, es más cómodo y hasta cierto punto es más confiable contar con este tipo de mecanismos, ¿no? De hecho, y hasta hace pocos días, bueno, semanas, las fintech no contaban con las mismas regulaciones que un banco, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, ya hoy en día, y la Comisión Nacional Bancaria y Valores acaba de sacar hace poco, que ya también existen regulaciones para estas fintech, porque la realidad es que en un inicio, precisamente por esta agilidad, el uso de la nube, el uso de ciertos mecanismos, tecnologías, era muy fácil simplemente levantar una empresa que ya cumpliera con todos los mecanismos para pertenecer precisamente a este sector, ¿no? Pero si bien pertenecía al sector financiero, si bien tenía los mismos mecanismos, las mismas tecnologías, no era un ente regulado, hoy ya lo es, ¿no? Y también más adelante vamos a estar platicando un poco de este tema de las regulaciones, ¿no? Que también sin duda es algo que le duele a todos los sectores, no nada más al financiero, pero bueno, específicamente el financiero y dependiendo del país, se tienen que cumplir con otras regulaciones, ¿no? Y como bien platicábamos, pues sí, evolucionar es algo que se requiere, que vamos a estar viendo en cualquier tipo de empresas, ¿no? Pero también los atacantes empiezan a evolucionar, ¿no? Y estos riesgos definitivamente los vamos a estar viendo cada vez más de mejor manera, ¿no? Son unas gráficas que a mí la verdad me gustaron mucho. Esto es basado en información de Carnegie Endowment, ¿no? Y si se dan cuenta, estos son ataques del sector, ojo, estos son exclusivamente ataques relacionados al sector financiero, y aquí lo vemos en 2015, 2016 y 2017. Los que vemos en color naranja son ataques en Latinoamérica, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, el famoso, bueno, Panama Papers, ¿no? Vemos también ataques, por ejemplo, a nivel del Banco Central que afectaron, bueno, tanto México como Panamá. Vemos en 2015 el ataque a un banco en Ecuador, ¿no? Pero, y ojo, no es que sean los ataques más grandes, simplemente empezaban ya a sonar ciertas entidades financieras de Latinoamérica. Y vemos ataques, bueno, mucho más grandes, ¿no? Como el caso de Equifax, ¿no? Que se dio en Estados Unidos. Vemos ataques hacia el Banco de Bangladesh. Y si nos damos cuenta, bueno, también el tema, por ejemplo, de los costos de los ataques varía, porque en algunos se puede monetizar, en otros simplemente, bueno, se habla de información confidencial, ¿no? Datos de clientes, datos de tarjetas. En otros, pues bueno, definitivamente si hay fugas, ¿no? O robo de dinero, ¿no? Cada una, les digo, algunas se pueden monetizar, otras no. Pero vemos ya, por ejemplo, ¿no? El ataque al Banco de Bangladesh, en donde hubo un robo directamente en toda la plataforma de SWIFT, ¿no? Hablamos de más de $1 billón. Y esto, decimos, bueno, sí, algunos ataques, ¿no? 2015, 2016, 17, ¿no? Por ejemplo, en 2017 nada más hablamos de 5 ataques. Pero vean simplemente cómo cambió esto en 2018 y 2019, ¿no? Que justo en 2018 vemos ya el ataque de SPEI, vemos el ataque, por ejemplo, ¿no? Al Banco de la Nación en Perú, a AXA en México, que bueno, también posteriormente volvieron a sufrir algún tipo de ataque. Pero aquí es importante también identificar el cómo, en algunos casos, como decíamos, pues vemos el tema de SWIFT, en otros a lo mejor fueron ataques a cajeros automáticos, en otros, como en un caso de Brasil en 2018, que fue atacando directamente a nivel de dispositivos móviles, ¿no? O el tema que fue muy sonado de Capital One, ¿no? Hace un año, en donde esto se debió a un tema de nube, ¿no? Un ex empleado que tenía las credenciales de acceso a las instancias de nube y decidió, pues bueno, acceder, borrar información, etcétera. Pero digo, era un ex empleado, ¿no? Entonces también aquí empezamos a hablar de tema de control de accesos, del día a día, ¿no? O sea, si un empleado se va, ¿qué tan rápido vamos a tomar acciones para que pierda acceso al resto de la infraestructura? Y definitivamente el 2020 no ha sido la excepción, ¿no? Bueno, uno de los más recientes fue el ataque a Banco Estado en Chile, ¿no? Pero también vimos a inicios del 2020 el ataque al Banco de Costa Rica.
Y aquí no es nada más el hecho de, bueno, fue el ataque a la institución financiera, sino quién se adjudicó el ataque, ¿no? ¿Qué tipo también de ciberatacantes o de grupos delictivos vamos a estar viendo hoy en día? Y uno de ellos es Maze Ransomware. Fíjense que Maze Ransomware también es interesante, ¿no? Porque a pesar de que lleva la palabra ransomware, hoy en día ellos lo que hacen es también un tema de ataques sin cifrado. ¿Y a qué me refiero con esto? Maze lo que hace es ejecutan movimientos laterales a lo largo de la red hasta obtener alguna de las credenciales de administrador, ¿no? Y obviamente en ese proceso pues van viendo qué tipo de información se encuentran, si son respaldos, si encuentran otro tipo de credenciales, si llegaron hacia un servidor, qué información pueden extraer de este servidor, si pasan por la máquina de algún empleado, también qué información personal del empleado se pueden robar. Y ya una vez que hicieron todo este mapeo, digamos, a lo largo del cliente, a lo largo de la información del cliente, entonces en ese momento ya despliegan el ransomware, ¿no? En algunos de los dispositivos. Pero el tema de esto es que no es el ransomware típico en donde yo veo los archivos cifrados y ya me piden un rescate, o sea que ya no tengo acceso a mi información. El caso de Maze Ransomware, ellos también van a pedir el rescate de la información, van a extorsionar a la víctima diciendo, oye, tengo tu información, necesito igual que me pagues, les digo, el comportamiento es el mismo que el ransomware, pero ellos no cifran la información o no la cifran toda. Entonces, lo que hacen ellos es amenazan con hacer pública la información de la empresa, pero también de los empleados. ¿Y a qué me refiero con esto? O sea, normalmente es, por ejemplo, Banco de Costa Rica. Oye, tengo tu información, necesitas pagar este rescate, de lo contrario la voy a hacer pública. Y cuando ven que la propia empresa no cede, ¿no? O no está cayendo en la extorsión, entonces también toman información de alguno de los empleados. Entonces empiezan a extorsionar al empleado con su información, presionándolo para que haga que su empresa pague el rescate de la información. Entonces se vuelve, digamos, un doble ataque. O sea, voy a seguir extorsionando a la empresa, pero voy a convertir como parte de esta extorsión o de esta presión también a los empleados. Y parte de este tipo de ataques, digo, no es exclusivo de Maze Ransomware, lo vamos a estar viendo también a lo largo de este año y bueno, seguramente también a lo largo del 2021, en donde justo es esto, ¿no? Ok, vamos a seguir viendo los ataques a nivel de ransomware, pero también estos famosos ataques sin cifrado. Y Maze, por ejemplo, también, bueno, se ha adjudicado, ¿no? Ataques de otros sectores como el ataque a Canon, ¿no? En donde se robaron más de 10 teras de información. Y lo que también este grupo delictivo está empezando a hacer es hacer mucho el uso de redes sociales, o sea, hacerse de un nombre, hacerse de fama, ¿no? Empezar a meter miedo y que, bueno, que en el momento que ya es como los terroristas, ¿no? Que ya en el momento que alguien se adjudique el ataque, se sepa ya por todos los medios de, uy, Maze logró este nuevo ataque, ¿no? Entonces, aquí definitivamente la presión social, la vergüenza de los empleados, ¿no? Son las herramientas que son sumamente valiosas, ¿no? Para el arsenal del ciberdelincuente y bueno, es al igual que cualquier tipo de malware, ellos van a buscar la manera. Y por ejemplo, Maze, pues bueno, como les decía, utilizan distintas técnicas. Por algún lado spam, los famosos exploit kits, conexiones vía escritorio remoto, ¿no? Han generado campañas masivas también de spam para ver quién cae. Y como les digo, pues bueno, se hacen ellos de mucha propaganda. Pero también aquí es importante cuando hablamos de un ataque del cifrado de información, hablar del costo. Y hablar del costo de un ataque no es únicamente el costo de remediación del ransomware. Hablar del costo de ataque es el tiempo que mi empresa dejó de operar, ¿no? O sea, cuánto estoy perdiendo porque no estoy vendiendo o porque no estoy permitiendo las transacciones de los usuarios, ¿no? Cuánta gente tengo que invertir. O sea, en el momento que yo detecto un ataque, ¿no? Y yo recuerdo esto mucho en el caso de WannaCry, precisamente un cliente del sector financiero, en donde ellos nos decían, es que ese fin de semana, o sea, hasta la gente de compras, la gente de recursos humanos, les tuvimos que enseñar a parchar servidores porque no nos dábamos abasto, tuvimos que pagar horas extras, ¿no? Tuvimos que incluso contratar gente de otras empresas para asesoría y demás, ¿no? También, por otro lado, es el costo de los dispositivos. O sea, si definitivamente hay algún servidor, no sé, me cifraron toda mi información, no tenía respaldos, no seguía las mejores prácticas, ¿no? Pues bueno, también es la reposición de estos dispositivos, reinstalación, ¿no? Por otro lado, costos a nivel de la red, impacto, configuraciones nuevamente que se tengan que hacer,
si se afectó, no sé, correo, otros recursos. Más, o sea, todo esto sumado al pago, al rescate que me está exigiendo el atacante. Y si hablamos precisamente de este promedio, de acuerdo a una investigación que nosotros hicimos a principios de este año, que se llama el Estado del Ransomware 2020, ¿no? En donde, bueno, se entrevistaron distintos tomadores de decisiones, ¿no? Del área de TI, a lo largo de 26 países y exclusivamente en México, bueno, eran 200 empresas, ¿ok? Hablar del costo promedio de este ataque, estamos hablando de más de $761,000. Y esto también era importante, y lo pueden ver también en el reporte, no importa el tamaño de la empresa. O sea, en este estudio que se hizo, bueno, se identificó que la mitad de las empresas atacadas eran hasta 1,000 usuarios y el resto era de 1,000 en adelante. O sea, no importa si eres pequeña, mediana empresa, si eres enterprise, todos podemos ser víctimas de un ataque. Y hablando en particular de este costo en México, ¿no? Que también aquí a lo largo del tiempo ha cambiado constantemente. Hace más o menos 2 años hablábamos que el costo promedio en México de un ataque era de alrededor de 2.5 millones de pesos, ¿no? Sin embargo, bueno, con todos los ataques que se han visto el año pasado, a lo largo de lo que va del año, y les digo, esto fue parte de lo que salió en el reporte, estamos hablando de que actualmente en México el costo de remediación de un ransomware es de arriba de 8 millones de pesos, ¿no? Y como decíamos, no es nada más hablar solo del rescate, sino de todo lo que puede afectar alrededor, ¿no? El atacante, gente, dispositivos, red, ventas, ¿no? O sea, todo lo que afecta y sobre todo también es cuánto tiempo nos tardamos nosotros en identificar el ataque, ¿no? Que aquí, por ejemplo, en México se habla que el promedio que una empresa tarda, ¿no? En darse cuenta que ya somos víctima de un ataque, estamos hablando cerca de 16 horas. Entonces, imagínense en 16 horas todo lo que el atacante va a realizar, ¿no? Y también datos interesantes que salieron de este reporte que nosotros hicimos como Sophos, fue los sectores afectados, ¿no? Y precisamente lo que hoy acá nos trae es, bueno, los servicios financieros, el sector financiero sigue estando dentro de los top 5, tanto a nivel global como a nivel México, ¿no? Entonces, como les decía, o sea, a lo mejor hay años que aumenta un poco el ataque a los servicios financieros, hay años que ¿no? Se mantiene, otros que, bueno, sube, etcétera, pero se ha mantenido a lo largo de los años siempre en el top 5, ¿no? De sectores afectados. Y de hecho, no nada más dicho por Sophos, ¿no? Recientemente en un reporte de riesgos que sacó el Foro Mundial Económico en su reporte de riesgos globales para este 2020, el tema de los ciberataques es algo que está sonando mucho, ¿no? O sea, definitivamente, y es impresionante aquí, ¿no? Que nosotros estamos viendo que el tema de los ciberataques prácticamente ya está casi a la par de desastres naturales, ¿no? Del impacto que esto puede generar a una empresa. Y les digo, ¿no? En este caso, pues bueno, directamente del Foro Mundial Económico, ¿no? De hecho, es algo que ya desde hace algunos años se venía, escuchando, pero bueno, en este 2020 nuevamente aparece en este reporte. Ahora, hemos hablado mucho ahorita de el sector financiero, ¿no? Pero es importante entender, y como platicábamos al inicio, quiénes conforman este sector financiero, ¿no? Porque muchas veces pensamos que son únicamente los bancos. Y la realidad es que hablar del sector financiero, estamos hablando de aseguradoras, estamos hablando de corresponsales bancarios, ¿no? Todos estos que muchas veces son como el intermediario entre el negocio y el banco, que ellos se encargan de validar la transacción y demás. Estamos hablando de cajas de ahorro, ¿no? Acá en México, que bueno, también están mucho las Sofomes, Sofoles, Sofipos, ¿no? Hay distintos nombres, algunas de ellas, pues bueno, ya no existen, han ido modificando, pero todas ellas entran. Temas de bolsa de valores, casas de cambio, ¿no? Obviamente el propio banco, los cajeros automáticos, pero también hablamos de fondos de inversión y sobre todo también de los entes reguladores. O sea, por ejemplo, una Comisión Nacional Bancaria de Valores pertenece al sector financiero, ¿no? Ciertas entes reguladores, no sé, de PCI, dependiendo el rubro, ¿no? O dependiendo del sector al que pertenezcan, pero esos entes reguladores también son parte del sector. Y nosotros hoy en día, ¿no? Por eso es importante entender, bueno, todo lo que lo compone, porque de acuerdo a PricewaterhouseCoopers, precisamente los delincuentes atacan a las empresas financieras en particular
porque ahí es donde está el dinero. Ojo, no significa que no puedan llegar a monetizar sus ataques en otro tipo de empresas, pero bueno, en este caso es, bueno, si ahí está el dinero, pues es lo que voy a atacar, ¿no? Y de hecho también, de acuerdo al FBI, que esto, bueno, es algo ya que viene escuchándose desde hace varios años, es que existen dos tipos de empresas. Las que ya fueron atacadas, ¿no? O hackeadas, y las que aún no lo saben. Y es por eso que aquí mencionábamos hace rato el hecho de no porque no pase nada, significa que no hay nada. O sea, ¿cuántas veces nosotros decimos, oye, pues sí, mi antimalware me está protegiendo porque pues no hemos visto amenazas, ¿no? En las últimas semanas o en los últimos meses, hemos visto a lo mejor algunos malwares o URLs a los que los usuarios navegan y bueno, sí vemos que ahí lo detecta, pero no, fuera de eso no tenemos nada. Pero ¿cómo saber realmente si estamos siendo, ¿no? Parte o si estamos siendo víctimas de algún posible ataque, que el atacante ya está dentro de la empresa, ¿no? Tipo lo que veíamos con Maze, que ya están analizando qué tipo de información hay, si ya lograron entrar a través de algún usuario, si ya están realizando movimientos laterales, escalamiento de privilegios, sustitución de procesos, robo de credenciales, etcétera. Realmente hay un sinfín de actividades que los atacantes hoy en día llevan a cabo, pero de manera lo que se conoce como low and slow, ¿no? O sea, ellos van a tratar de pasar desapercibidos sin levantar sospechas y en el momento que tengan la información que quieren, entonces ahí ya dan su estocada final. Y hablar definitivamente de este sector, pues bueno, conlleva muchos retos, ¿no? Por un lado, pues sí, efectivamente, el tema de los ciberataques, ¿no? Pero hablamos también de información sensible, la filtración de datos, los fraudes que se pudieran estar haciendo con esta información. También uno de los grandes retos que hoy se tienen, ¿no? En este sector, y ya lo mencionábamos, o sea, como parte también de las fintech y cualquier entidad cualquier empresa del sector, es el uso que se está haciendo de la nube, ¿no? Definitivamente por agilidad, por funcionalidades, por velocidad a la que podemos publicar ciertas aplicaciones, cambios que se puedan estar haciendo, el tema, ¿no? De los famosos DevOps, o sea, todo el tema de desarrollo y operación, o sea, todo esto lo que conlleva la adopción de la nube, ¿no? Los ataques a cajeros automáticos, que obviamente como parte, ¿no? de los bancos, pues bueno, definitivamente es un eslabón débil, ¿no? La suplantación de aplicaciones, regulaciones, pero sobre todo también el tema de concientización de usuarios, o sea, el rol que hoy los usuarios, incluidos nosotros, ¿no? Que estamos haciendo el uso también de aplicaciones móviles, hacemos transacciones, o sea, nosotros también como clientes, ¿no? Ya lo veíamos como parte del sector, pues también somos un elemento clave, ¿no? Y no nada más en el sector de finanzas, sino que también después vienen otras relaciones, por ejemplo, con e-commerce, ¿no? Con el sector educativo, el sector manufactura, precisamente por el uso de la tecnología, ¿ok? Y si entramos ya un poco en cada uno de ellos, hablando de ciberataques, ¿no? De acuerdo a un reporte de fuga de información de Verizon en 2019, se tiene catalogado o se tiene contabilizado que hubo 927 incidentes en el sector financiero, de los cuales se sabe que en 207 hubo robo de información, ¿no? Y como decíamos, puede ser información de los empleados, puede ser información de los clientes, puede ser robos de credenciales, puede ser robo de información de cuentas, de contraseñas. Hay un sinfín acá, ¿no? De que entra el robo de información. Pero lo que es más preocupante y de verdad es asombroso es que el 72% de estos incidentes se debió a errores de configuración, ¿no? Y ya lo mencionábamos, por ejemplo, con el caso de ransomware. ¿Cuántas empresas cuando son víctimas de ransomware se dan cuenta, bueno, no tenían los respaldos, no seguí las mejores prácticas, ¿no? Casos, por ejemplo, como el de Capital One, no actualicé el tema de control de accesos, corrí al empleado, pero pues se me olvidó eliminarle su login, ¿no? O sea, como que hay una serie ahí de tareas de mejores prácticas que a veces no realizamos. Y hablar precisamente de de ciberataques, es también hablar de distintos métodos, ¿no? Distintas tácticas, distintas técnicas que los atacantes van a estar utilizando. Y el más común, ¿no? Y también lo vamos a platicar, o sea, prácticamente el más del 80-90% de los ataques hoy en día siguen siendo a través de correo electrónico, ¿no? Archivos adjuntos maliciosos, URLs que pudieran estar comprometidas, URLs a las que, bueno, obligan al usuario a darle clic para que ingrese sus credenciales, ¿no? Pues, supuestamente porque se tiene que cambiar.
¿no? Por todo el tema de phishing. Y el tema de phishing hoy en día ya no es nada más a través de correo electrónico. También cuántos de nosotros en el día a día recibimos SMS que traen una URL, supuestamente una oferta, un crédito que nos autorizaron, este, no sé, ahora se da mucho también, ¿no? La compra que realizaste, ahora ponla en parcialidades, a meses sin intereses, ¿no? Y a veces sí son mensajes reales del banco, ¿no? O de la entidad financiera, de la aseguradora, porque, no sé, es un tema de la póliza, del fondo de inversión, porque, bueno, ya se va a vencer nuestra inversión. O sea, muchas veces sí son URLs reales o mensajes, perdón, reales, pero también muchas de las veces son URLs maliciosas. O sea, ¿cuántas veces de pronto recibimos la que es, no sé, www.abcxyz.com, ¿no? Pero a veces estamos ya en tal acelere que no nos fijamos, ¿no? Si el destinatario lo conocemos, perdón, el remitente, si la URL realmente es la real. Y a veces damos clic a cosas, bueno, sin darnos cuenta. Entonces, este tema de smishing o phishing a través de SMS también es algo que se está viendo cada vez más, ¿no? La descarga de aplicaciones maliciosas, que también ahorita vamos a platicar un poco de eso, exploit de vulnerabilidades, ransomware, ¿no? Y también sobre todo es, bueno, ya que el atacante logró entrar, es qué tipo de amenazas o qué es lo que está inyectando dentro de los equipos, ¿no? Los famosos RAT, Remote Access Trojan o Remote Administration Tool, ¿no? Con el cual ellos ya pueden hacer un tema de keyloggers, screenshot de la pantalla, estar viendo prácticamente todo lo que el usuario ejecuta, realiza, llamadas, ¿no? Todo lo que se esté haciendo, si existiera algún tema de Remote Access Trojan o, bueno, el RAT dentro del equipo, pues el atacante prácticamente ya tiene control. Y precisamente gracias a esto, ¿no? Puede ya dejar inyectados los backdoors, puede estar haciendo sus movimientos laterales, los robos de credenciales, y esto definitivamente lleva a un tema de filtración de datos, ¿no? Y hablar del tema de filtración de datos, como decíamos, no es nada más la concientización del usuario. O sea, estamos hablando de políticas de control de acceso, gestión de identidad, cómo controlo las aplicaciones, la reputación de las aplicaciones, ¿no? Si yo también estoy publicando aplicaciones, ¿cómo me aseguro que esté bien, que esté con el código correcto, que no tenga vulnerabilidades, ¿no? Que la información o digamos la comunicación hacia la aplicación, pues bueno, tenga un cifrado de datos. Y esto también, lo mismo, ¿no? Hablar de filtración de datos es similar al que veíamos anterior. Un tema de man in the middle, ¿no? Si yo me estoy conectando a una Wi-Fi, ¿cómo sé que no está comprometida, ¿no? ¿Cuántas veces de pronto es, oye, me urge que me mandes tal documento? Y resulta que no estamos en nuestra casa, estamos en un restaurante y el típico de, oye, ¿me das la contraseña de tu red, de tu Wi-Fi? ¿Y cuántas veces nos responden, sí, se llama tal y está abierta, no te pide contraseña? O incluso a veces nos dan la contraseña, pero no sabemos si es una red ya comprometida. Entonces, eso es importante, que también ustedes cuenten con mecanismos, sobre todo en los dispositivos móviles, que les permita identificar si pudiera estar comprometida esa red. O sea, a lo mejor no nos va a bloquear el acceso, pero sí nos va a salir un warning y ya nosotros decidimos, oye, ¿sabes qué? El documento que me pides, mejor dame media hora en lo que regreso a la oficina o en lo que regreso a mi casa. ¿No? Que bueno, ahorita pues prácticamente muchos no salimos, pero al final también es eso, o sea, hoy todos nos volvimos una sucursal de las empresas, ¿no? Y con mayor razón se tiene que tener cuidado de este tema de tráfico cifrado, el tema de parches a nivel de sistemas operativos o aplicaciones, políticas o soluciones que nos protejan de ransomware, de exploits, ¿no? Un tema de políticas a nivel del anti-spam que nos ayuden en tema de phishing, ¿no? Y esto del phishing es importante, ¿por qué? Porque hoy no existe poder tecnológico, ¿no? Que nos proteja de la ingeniería social, ¿no? Y los fraudes hoy están a la orden del día precisamente por esto, porque gracias a la ingeniería social, ¿no? Y por eso es sumamente importante el que estamos publicando en redes sociales, de qué noticias se está hablando de la empresa o del sector, ¿no? O a nivel global, ¿no? O sea, es muy común, por ejemplo, que en época de elecciones, ¡pum!, los ataques van todos relacionados con candidatos, con partidos, ¿no? Hoy en día, todas las noticias, a lo mejor ahorita ya meses después no tanto, pero al inicio, todo relacionado con el COVID y con las vacunas y con la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Y hace unos años igual, el ataque a Spay. Entonces, de pronto ya estábamos llenos de noticias que no sabemos, y ese es el problema del Internet hoy en día, que difícilmente sabemos qué es real y qué no lo es, ¿no? Y el atacante se va a aprovechar de esto para generar
identidades falsas, ¿no? Compañías falsas, campañas, correos, tarjetas de presentación, todo con la información robada o con la información falsa, ¿no? Entonces, también cuántas veces nosotros buscamos una aplicación para descargar en nuestro celular y resulta que hay 3 con el mismo nombre, ¿no? Y a lo mejor si nosotros somos conscientes de, bueno, el logotipo de la empresa, cierta información que ya hemos validado, pues vamos a identificar cuál es la aplicación buena. Pero muchas veces el atacante ya suplanta también los temas que a veces hasta los propios proveedores de seguridad o de aplicación pues tienen que hacer un doble análisis precisamente para validar la reputación de las aplicaciones. Pero si nosotros como usuario me meto al store, ¿no? de Android o de Apple, descargo una aplicación, pues muchas veces no me voy a preocupar si es real o no, ¿no? O sea, como que para mí es, si ya está en el store del proveedor, pues ya tiene que ser algo bueno, ¿no? Entonces, bueno, les digo, esto de las aplicaciones es clave. Y también como platicábamos, el tema de la nube. Hablar de adopción de nube, o sea, empresas del sector financiero en particular que están optando por utilizar los servicios de la nube, es impresionante. De acuerdo también con este estudio del Ransomware 2020, y también los invito a que revisen otro reporte que recién sacamos, que es el estado de la nube, de la seguridad de la nube en este 2020. Por ejemplo, de acuerdo a todos estos encuestados de los que ya platicábamos, ¿no? Más de 200 tomadores de decisiones, en particular en México, y más de 3,000 a nivel global, lo que comentaban es que parte de los incidentes de seguridad que tuvieron, el 35% tenía datos en nube pública y el 24% tenía datos ya sea en nube pública, local, privada, ¿no? En un híbrido y demás. Pero estamos hablando que casi el 60%, 59% de todos estos incidentes que tuvieron que ver con ransomware eran temas perdón, de instancias en nube pública. Amazon, Azure, Google, ¿no? Algunos, como ya decían, pues bueno, nubes privadas o nubes locales, pero, o sea, esto es impresionante. ¿Por qué? Porque justo, y ya si esto lo trasladamos a México, prácticamente el 74% de los encuestados dijo que tuvieron incidentes en los últimos 12 meses, o sea, ya ni siquiera hablamos de los últimos 3 o 5 años, no. Y el tema de la nube hoy, y incluso ya desde el año pasado nosotros lo platicábamos, ¿no? El tipo de ataques que se iban a ver a lo largo de este 2020, que bueno, uno era el tema de Ransomware as a Service, o sea, que hoy ustedes ya pueden comprar casi un kit que te dice, te aseguramos que si tú lo mandas, vas a ejecutar el ransomware, vas a obtener información, etcétera, ¿no? Obviamente todo esto en la dark web, que ahí es donde también pues se venden todas las tarjetas que se roban, información, PIN, información de clientes, de empleados, de todo, ¿no? Todo lo que se llega como a robar como parte de estos ataques y que se puede encontrar. Y sobre todo, ¿no? Otro de los métodos o, bueno, cosas que se iban a ver a lo largo de este 2020, uno era el ataque a proveedores de servicio, ¿no? Como para hacerlo de forma masiva, y el otro era precisamente la nube. Cada vez más empresas están optando por el tema de la nube y es algo que tenemos que cuidar porque más del 90% de los ataques que se dan en nube es por una mala práctica, porque no le puse contraseña al servidor o porque estoy utilizando una contraseña por default, por ejemplo, en un Linux, o porque no generé otro usuario y todos se conectan con root, porque dejé ciertos puertos abiertos, ¿no? Entonces también es importante contar con herramientas que nos permitan monitorear qué es lo que está pasando a nivel de nube pública, ¿no? Pero como ya lo mencionábamos, el eslabón más débil seguimos siendo los usuarios. Y hablar de concientización de usuarios es algo crítico porque hoy en día es impresionante lo que los atacantes hacen. Y yo creo que todos nosotros ya estamos muy acostumbrados a si recibo el correo del SAT, si recibo el correo de un banco, si recibo el correo de mi recibo de luz, ¿no? O, oye, te mandaron un paquete en DHL y aquí está tu guía, ya sabemos que es falso, porque estamos acostumbrados ya a cuáles son normalmente estos correos de spam o de phishing, ¿no? Pero hasta cierto punto, pues también los atacantes han perfeccionado sus técnicas, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo claro, ¿no? Hay uno de estos que es un correo real y el otro no lo es, ¿no? Esto, tengo un compañero, precisamente Sofos, que se dio a la tarea de clonar, digamos, el correo real, ¿no? Y aquí, como vemos, es el logotipo,
supuestamente, pues bueno, trae la foto de la persona que nos está intentando contactar a través de LinkedIn, pero aquí es donde viene lo importante. Muchas veces nosotros, como ya lo platicábamos, nos ponemos o nos enfocamos en lo que viene del arroba a la izquierda, ¿no? ¿Quién es el remitente? O sea, si es el director de la empresa, si es un compañero, si es un amigo, etcétera. Y ya decimos, sí, viene de LinkedIn, viene del director de finanzas, viene del director de TI que dice que fuimos víctimas de un ataque y que por lo tanto hay que dar clic en este enlace. Pero muchas veces no nos damos cuenta o no analizamos lo que dice del arroba a la derecha. Si efectivamente, ¿no? Y yo creo que algunos de ustedes hasta ahorita dicen es LinkedIn o LinkedIn, ¿no? Bueno, definitivamente el .co a lo mejor nos puede ayudar un poco versus el .com, pero a veces no nos tomamos estos segundos para identificar esta información y por eso es muy fácil que los usuarios caigan, que se vuelvan una víctima de esto, ¿no? Y precisamente, bueno, este era el correo malicioso versus el que es real. El tema de esto es que también nosotros contamos ya con mecanismos que les permitan a ustedes generar campañas de concientización a sus usuarios y que puedan utilizar campañas predefinidas, ¿no? Como en este caso, no sé, un LinkedIn, Netflix, DHL, Amazon, lo que quieran, pero también que puedan ustedes generar sus propias campañas, que con el logotipo de la empresa, con el mismo formato que utilizan, tipo de letra, color, etcétera. Y yo les aseguro que si muchos de nosotros hoy en día recibimos un correo que viene en el mismo formato con el que siempre nos mandan los comunicados, pero viene con el logotipo de la empresa y supuestamente viene del director, seguramente vamos a caer. Entonces, es súper importante que las empresas cuenten precisamente con herramientas de este tipo que les ayuden a medir la capacidad de respuesta de los usuarios de un correo malicioso versus el que sí es real. ¿Okay? Otro de los retos que ya platicábamos, ¿no? Y esto, bueno, en particular ahora sí para lo que son los bancos, es los ataques en cajeros automáticos, ¿no? De acuerdo también aquí con información de PricewaterhouseCoopers, ¿no? Y de otras entidades a nivel global, se habla de que el 92% de los cajeros no cuentan con suficiente protección. Y muchas veces es porque son sistemas operativos recortados, ¿no? Porque son embebidos, porque pues no se pueden parchar tan fácil, porque son ya legacy, ¿no? Porque no tengo como los mismos controles que pudiera yo llegar a tener, no sé, en la laptop de un empleado o en un servidor, como que al cajero muchas veces no se le dan esos cuidados, ¿no? Y aquí, por ejemplo, hay muchos tipos de ataques. Hace unos años, a mí me pasó, bueno, hubo un caso en República Dominicana, ¿no? En un banco en particular. ¿Qué era lo que sucedía? Ellos, pues bueno, tienen un equipo que va y da mantenimiento a los cajeros automáticos y el problema es que estas personas ya tenían como toda su logística establecida, ¿no? Toda su agenda, entonces decía, oye, a tal hora tienes que ir y dar mantenimiento al cajero que está en tal centro comercial o al cajero de esta sucursal, ¿no? Como que ellos ya tenían eso mapeado. El problema es que estas personas nunca llegaban a tiempo. Y si de pronto en la bitácora, pues oye, ¿sabes qué? Que, no sé, impacto al sueldo, penalizaciones, no sé cuáles eran las consecuencias. Pero llegaron a tal grado que consiguieron un malware, ¿no? Consiguieron un malware en el que ellos, bueno, lo traían a través de un dispositivo extraíble, de un USB. Entonces lo que hacían era, no importaba si ellos tenían que estar en ese cajero un lunes a las 10 de la mañana y resulta que llegaron un martes a las 8 de la mañana. Entonces lo que ellos hacían era conectar este malware, que pues ya les habían programado y todo, para que alterara las bitácoras del cajero automático. Entonces ellos decidían, pues en la bitácora pon que estoy viniendo el lunes a las 10 de la mañana, aunque fuera otro día u otra hora. El problema es que obviamente este malware empezó a afectar otras partes del cajero, otras partes del sistema, al grado que llegaron a tener un incidente en donde una persona fue al cajero, ¿no? Metió su tarjeta, puso su PIN, puso la cantidad que quería extraer de efectivo y el cajero simplemente se quedó pensando eternamente. La persona se desesperó, le dio cancelar, le devolvió su tarjeta y se fue. Y en la cámara del cajero se ve como minutos después de que esta persona se fue, de repente el cajero escupe el dinero, ¿no? ¿Cómo tú como usuario le reclamas al banco que no te dio tu dinero? Sí te lo dio, nada más que tú ya no estabas. Pero el problema es que esto se empezó a generar precisamente por este malware, ¿no? Porque las personas de mantenimiento, ¿no? O las personas que tenían que ir y, digamos, rellenar de dinero el cajero o revisar, empezaron a alterar otras cosas más allá de su supuesta bitácora, ¿no? O también hay muchos casos, también acá en México,
hay un caso en particular en donde hubo un ataque a un banco acá en México en donde les robaron las credenciales de acceso a los cajeros automáticos. Entonces, de pronto, pues las famosas mulas, ¿no? Que empezaron a extraer el dinero y por eso hoy en día este banco, los únicos métodos de autenticación que tienen es a través de huella digital, ¿no? Ya sea de huella o también están implementando ahora el tema de reconocimiento facial, pero fue a raíz de esto, porque imagínense, los atacan y les roban las credenciales de acceso a los cajeros, pues prácticamente ya el atacante podía hacer lo que quisiera con cualquier cajero porque ya tenía el cómo conectarse remotamente, ¿no? Y si hablamos ya también en tema de impacto, en México se tiene registrado desde el 2013 que hay un malware que se llama Plotus, ¿no? Que a la fecha ya se tiene catalogado que, bueno, que se han robado más de 450 millones de dólares a nivel mundial y que de hecho se sigue utilizando. O sea, el atacante lo único que ha hecho es modificar sus técnicas, ¿no? A lo mejor en un inicio necesitaba este dispositivo extraíble, como decíamos, para convertirlo en mulas y sacar el cajero. Hoy en día ya son ataques remotos, ¿no? Con este robo de credenciales y demás. Y por otro lado, pues bueno, ya lo platicamos, las aplicaciones. De acuerdo con el FBI, en 2018 se detectaron más de 65,000 aplicaciones falsas. Por eso es importante tener, ya decíamos, reputación de aplicaciones, análisis de comportamiento, un navegador seguro que esté validando, ¿no? Las URLs a las que yo navego, que no estén relacionadas con Command and Control, que no me descarguen malware, que no estén relacionados con exploit kits, ¿no? Y que también nosotros podamos generar como administradores listas blancas o negras a los usuarios. La ventaja de todo esto con Sophos es que es una consola de administración en la nube, desde la cual yo puedo estar administrando el endpoint, el server, los móviles, navegación web, etcétera, desde un único punto. Y muchas veces esto nos hace pensar de, oye, no voy a poder cumplir con mi regulación porque estás en la nube, ¿no? Pero aquí hay que tener muy claro que la regulación no nos dice que no podamos estar en la nube, o sea, que la consola de administración no puede estar en la nube, sino más bien qué controles de acceso le voy a dar. Si el tráfico esté cifrado, que vaya por ciertos puertos, que no se vaya más información que la metadata, ¿no? De amenazas y demás. Y es precisamente lo que nosotros hacemos. Nosotros podemos tener un servidor local que sea este agente actualizador o este relay, es decir, que ese servidor local sea el único que vaya hacia la nube y el resto, cajeros, servidores, endpoints, simplemente se actualicen desde de este servidor local, ¿no? Y eso es importante entenderlo porque si hablamos precisamente del tema de regulaciones, que existen un montón, ¿no? Y en particular para el sector financiero, lo que es el de PCI, también nos habla de muchos controles o subcontroles. O sea, existen controles incluso a nivel físico. Cuando estábamos hablando de ambientes físicos, después virtuales y ahora nube, ¿no? Que por eso ahora hablamos de PCI versión 3.2, en donde ya se contempla todo este tema de nube. Hablamos de protecciones a nivel de firewall, hablamos de protecciones a nivel, ya lo mencionábamos, de cifrado, hablamos de protección a nivel de aplicaciones, a nivel de dispositivos móviles, de access point, ¿no? Entonces, esto es sumamente importante porque si nosotros analizamos este tema de regulaciones, todos los retos que ahorita platicamos, consecuencias, es donde nosotros nos pone a pensar, bueno, sí, es un montón de información, pero ¿y qué hago con todo esto? Y la respuesta ante esto es una seguridad en capas. Hoy en día no existe ningún proveedor que te diga, si tú pones esto en tu endpoint, olvídate del resto de amenazas, ¿no? O si tú pones esto a nivel perímetro, olvídate de cualquier incidente. O sea, la realidad es que eso es imposible, sino que tenemos que pensar en una seguridad en capas, ¿no? Ya hablábamos, por ejemplo, del robo de identidad. Pues tengo que pensar en en cómo limitar ese robo de credenciales, cómo hago ese control de adversarios que son movimientos laterales, escalamiento de privilegios, sustitución de procesos, que haga uso de inteligencia artificial para no nada más estar basado en firmas, sino al contrario, basado en comportamiento y que no importa si son amenazas de día cero o si son amenazas ya conocidas, ¿ok? Y bueno, en general, si analizamos cada una de estas, hay distintas capas que nosotros vamos a tener que controlar y que esto nos permita a nosotros estar en cumplimiento con las regulaciones, ¿no? En todo momento, 24/7, que yo pueda estar teniendo toda la visibilidad y aquí es donde esa búsqueda de indicadores de compromiso, esa búsqueda de indicadores de ataque, ese comportamiento
que yo pueda estar revisando y que no significa que hasta que no vea una alerta no significa que estoy protegido. Al contrario, es cómo me adelanto a los ataques, cómo puedo tener este tema de detección y respuesta 24/7 y sobre todo también, ¿no? El tema de cómo yo hago que todo esto se centralice en un único punto, que es el famoso Security Heartbeat o la estrategia que nosotros tenemos de seguridad sincronizada. Sí, por un lado tengo endpoint, server, mobile, cifrado, ¿no? Phishthread, que es este tema de concientización de usuarios. Por otro lado tengo la seguridad perimetral, la protección en la nube, ¿no? Un SOC y demás. Pero que yo los pueda administrar desde una única consola y que no nada más se vuelva una administración, sino que también se vuelva un orquestador de la seguridad. ¿Y a qué me refiero con esto? Que si yo tengo un problema a nivel del endpoint, ¿no? La consola de administración le avisa a la parte perimetral, oye, este endpoint está comprometido, por lo tanto, limítale el acceso ahorita a ciertas zonas de la red. O sea, y eso nosotros lo definimos. Si yo soy un administrador que tengo acceso a la granja de servidores, ¿no? Ante los ojos, digamos, de la consola y del firewall, mi estado de salud o mi security heartbeat está en verde. Porque tengo un agente corriendo, porque los servicios están activos, porque no está corrupto, porque no hay ninguna amenaza latente. Pero de pronto navego a una URL maliciosa o conecto un USB que está comprometido. Ah, perfecto. En ese momento se va a amarillo o a rojo, ¿no? En lo que se limpia la amenaza o se hace el análisis a nivel local, todo de manera automática, pero la consola le avisa al firewall. Mientras este agente no regrese a verde, no lo dejes, por ejemplo, acceder a la granja de servidores o no lo dejes acceder por VPN. Entonces, de esta manera lo que nosotros hacemos es contener las amenazas de manera automática, ¿no? Sin tener que interactuar, no llenarnos de consolas, sino que prácticamente sea una única consola en la que a nivel de licenciamiento yo se lo voy activando, ¿no? Comercialmente, qué productos quiero, me van a aparecer en este menú y que yo pueda hacer esta integración. Entonces yo decida, para acceder por VPN, para acceder a este segmento de la red, necesitas estar en verde, con un agente corriendo, con todos los servicios activos, sin malware, ¿no? Lo que ya platicábamos. Y que tal cual esto se convierta, digamos, en poner en piloto automático la seguridad. Pero les digo, aquí la clave es esa seguridad en capas o esa seguridad sincronizada, ¿ok? Así que bueno, pues de mi lado es lo que quería platicarles. No sé cómo vamos acá en preguntas y respuestas. Y perdón que apenas hasta ahorita prendí mi cámara, pero andaba con temas de internet, entonces no quise que nos afectara en el camino. Perfecto, muchas gracias, Dani. Bien, sí, aquí ya tenemos unas preguntas donde no tengo aquí el nombre, no aparece, no se registró con el nombre, pero nos preguntan, ¿cuándo se debe de informar a las autoridades? ¿Qué criterios se consideran? Al final del día, pues nadie lo hace porque es una afectación a la reputación de la institución. Exactamente, sí, la mayoría de las empresas hoy en día no lo hacen porque pues no estamos obligados a hacerlo y precisamente porque es reputación de la empresa, porque te está afectando temas de inversionistas, de clientes, un sinfín. Sin embargo, al menos en el sector financiero, les digo, tengo conocimiento de eso, específicamente los bancos, no el sector, pero específicamente los bancos, sí están obligados primero a avisar a la Comisión Nacional Bancaria de Valores y la comisión ya avisa, digamos, a la Policía Cibernética, ¿no? Pero esto muchas veces se mantiene al interno, porque hoy no existen esas leyes. Entonces, realmente lo que va a establecer o cuál va a ser ese criterio para que nosotros informemos es precisamente si la normativa así me lo exige, ¿no? En este caso, Comisión Nacional Bancaria de Valores, y sobre todo también el criterio para siempre, en todo caso, avisar que fuimos víctima de un ataque es si la información sensible de clientes o empleados se vio afectada, ¿no? O sea, hoy en general todo lo relacionado con Ley Federal de Protección de Datos. Sin embargo, y bueno, aquí con la pregunta que nos hacen, definitivamente, pues no, la mayoría de los sectores hoy no están obligados a hacerlo, ¿no? Les digo, yo por lo que sé, es solamente los bancos hoy en día. No sé si exista también, por ejemplo, para aseguradoras u otro tipo de instituciones, si ya existe alguna regulación de este tipo. Pero bueno, el criterio al final es ese, ¿no? ¿Qué fuga de información o qué robo de información hubo? Ok, gracias. Sí, principalmente, bueno, yo personalmente recuerdo el caso de Deloitte, donde pues también ellos realmente de manera interna se enteraron pues pronto, digámoslo así, pero pues ya como que lo ventilaron o lo dieron a conocer ya de manera pública, pues mucho tiempo después, ¿no? Entonces, pues no queremos pasar por algo como el caso de Deloitte. Bien, esta siguiente pregunta creo que ya la contestaste con esto que nos compartiste ahorita, Dani, pero preguntan, ¿cuándo habrá una regulación que cubra para que cualquier institución financiera pueda cubrir puntos de ciberseguridad
al nivel de un oficial de cumplimiento de PLD. Actualmente distribuidores y operadoras tienen puntos muy básicos de riesgo tecnológico, pero no ciberseguridad. Sí, fíjate que ahí, bueno, desconozco yo cómo estén los planes, ¿no? En particular a nivel gobierno, se está trabajando con, les digo, policía cibernética, se están volviendo más duros en algunas regulaciones y ahorita lo platicábamos, ¿no? Por ejemplo, las fintech que antes no tenían que cumplir, ahora lo tienen que hacer. No sé, por ejemplo, el sector hotelero, antes no tenía que cumplir con ninguna regulación, ahora también se les exige, por ejemplo, PCI, precisamente por todo el tema de transacciones bancarias, ¿no? Que se están haciendo. El tema de retail, algunos también, pues bueno, tienen que cumplir, dependiendo, ¿no? Si ellos se encargan del tema de transacciones o no. Realmente yo desconozco, no tengo la respuesta de qué tan avanzados vamos o no, porque eso realmente lo va, bueno, desafortunadamente muchas veces lo marca el gobierno o los entes reguladores, ¿no? O sea, como que van paso a paso. Entonces, pues bueno, ahí no sé cuándo podamos tener ya algo como en otros países. Así es, para va igual la misma pregunta que nos hace aquí Carlos. Dice, Estados Unidos mandó iniciativa de que la empresa que pague rescate de ransomware podría tener multas. ¿Cómo se controlará que una empresa mexicana haría un pago a ciberdelincuencia si no se reporta? Sí, no, claro, ahorita difícilmente lo vamos a poder saber, ¿no? Y más bien aquí es si seguimos las mejores prácticas y tenemos respaldos y demás, pues bueno, a pesar de que seamos víctimas de un ataque, no caer precisamente en la extorsión o en el pago del rescate, sino que, bueno, se tomen acciones ya de neutralización, de mitigación, de controles para evitar que suceda a futuro, pero que no caigamos en ese pago. Excelente. Y nos pregunta Edgar, ¿cómo aplicaría esto a salud, al sector de salud? Mira, el sector salud, ahora sí que también tiene otras regulaciones, ¿no? Por ejemplo, bueno, la regulación aquí es la de HIPAA, que también es todo el tema de protección e información de pacientes. Entonces, y acá qué bueno que tocan ese punto. También nosotros como Sofos, y en particular tengo otra compañera, Ileana Núñez, ella está trabajando en una investigación similar a esta, pero para hablar precisamente de todo el sector salud. Entonces, bueno, en cuanto lo tengamos, pues igual acá junto con el equipo de IDRIC, la idea es armar un webinar, pero bueno, definitivamente cada sector tiene sus regulaciones, tiene sus retos, ¿no? Si eres de manufactura, si eres de retail, si eres del sector salud, ¿no? Y también dependiendo si eres del sector salud, bueno, si eres privado, si eres público, porque pues también ahí pueden entrar otro tipo de regulaciones o de controles, ¿no? Les digo, en este caso la regulación más conocida es la de HIPAA, que es como la Ley Federal de Protección de Datos, pero es protección a datos de pacientes. Bien. Bueno, se nos está acabando el tiempo. Vamos a leer un par más de preguntas. Las demás no se preocupen, se las responderemos ya directamente. Nos pondremos en contacto con ustedes. Pregunta Héctor, esto es referente a lo que mencionábamos de la consultoría gratuita de IDRIC. Me pregunta, ¿parte del assessment que ustedes hacen viene con las recomendaciones técnicas como valor agregado o esa parte? En este caso, Héctor, la consultoría gratuita que nosotros les ofrecemos a ustedes es para ver o evaluar el nivel de madurez en cuanto a ciberseguridad de su organización y de qué manera nosotros con el portafolio de Sophos podemos apoyarles. Pero también brindamos servicios de pen testing, por ejemplo, o las otras recomendaciones que tú comentas. Entonces, eso también lo tenemos sin problema. Nos vamos a poner en contacto contigo para revisar este detalle y, bueno, pues ver de qué manera podemos apoyarte, pero sí, sin problema lo podemos hacer. ¿Ok? Y Héctor también pregunta, en cuanto a la mitigación de un ataque, ¿es primero avisar a un seguro, a una autoridad o buscar ayuda forense? Híjole, allá hay varios puntos, porque el tema del seguro definitivamente es un elemento clave y es qué controles, digamos, de detección o respuesta, ¿no? O de neutralización de la amenaza me están ofreciendo, ¿no? Entonces, aquí va a depender realmente a lo mejor ustedes, si tienen ciertos controles, pues lo más importante es el análisis forense, si tienen ciertos controles, por ejemplo, de EDR, pues lo más importante es aislar los dispositivos afectados, poder hacer este tema de threat hunting. Y nosotros también como Sophos tenemos, por ejemplo, pues sí, como un tema de respuesta ante incidentes, ¿no? Que se llama Rapid Response. Si ustedes utilizan, digamos, otra marca o que incluso sean clientes de Sophos, se vieron afectados, que puedan, es como, digamos, llamar a los bomberos, ¿no? O sea, bueno, tengo este problema, necesito que vengan y me ayuden a resolverlo. Entonces también se puede, o obviamente ya acá me voy a regresar un poquito al portafolio. También, si ustedes tienen parte de los servicios del SOC de Sophos, ¿no? Lo que hacemos es tratar de ni siquiera llegar al incidente, sino cómo hago ese análisis 7 por 24 y en el momento que yo detecte algún indicador
o algo que al equipo del SOC le diga, híjole, estás a punto de ser atacado, tomemos acciones de manera inmediata. Y de hecho, acá, y perdón, Jerry, me voy a meter porque justo estoy viendo también otra pregunta que nos hacen del tema de Security Heartbeat. El tema de Security Heartbeat lo pueden hacer con que tengan el endpoint y el firewall, o con que tengan mobile y wireless. O sea, realmente no significa que necesiten tener todo el portafolio de Sophos, sino, les digo, con que ustedes tengan endpoint y firewall. Lo que sí es importante es, tienen que ser equipos Sophos. O sea, tiene que ser firewall Sophos con endpoint Sophos, o access points de Sophos, ¿no? Con mobile Sophos. O sea, no podemos hoy en día integrarnos con marcas de terceros. Perfecto, muy bien. Bueno, pues entonces se nos terminó el tiempo, desafortunadamente. No se preocupen, tenemos aquí los datos de todos ustedes, los que participaron aquí en el apartado de preguntas, porque como mencionábamos al principio, pues les vamos a hacer llegar también una licencia de Sophos Home gratuita por 12 meses. Ok, personalmente, bueno, pues nos vamos a estar comunicando para dar este seguimiento. Para todos los que les interese el detalle también de la consultoría gratuita, de igual forma, por favor, déjenos aquí sus datos, nosotros nos comunicaremos con ustedes. Y bueno, pues esto sería todo de nuestra parte. Nuevamente les agradecemos mucho su tiempo y les recordamos nuestras próximas fechas de webinars. El próximo 28 de octubre con mi compañero Luis Cedillo y Alejandro Mundo, y el 5 de noviembre nuevamente con mi compañero César Vega y un servidor Gerardo Varillas. Estaremos a sus órdenes también acompañándolos. Ok, pues agradecemos de nuevo su tiempo. Muchas gracias, Dani, por todo tu conocimiento que nos compartes. No, al contrario, muchas gracias a ustedes y cualquier duda estamos en contacto. Hasta luego, Perfecto. buen día. Muy bien, que pasen un excelente jueves. Hasta luego.